¿Cuántos Bueno, la locos te historia. siguieron Sí. y cuántos hay en la actualidad? Éramos 130, quedamos 65 personas. Porque hay presiones. Porque Claro. hay presiones. No, Si pues, te vas, te voy a castigar. Imagínate. Sí, el monstruo mayor Tenemos que era un el monstruo que CENTE. tenemos Así enfrente, que es. es el CENTE, sección 37, pues, oye, pues, no podemos compararnos con ese monstruo. Obviamente que muchos, pues, se bajaron. Finalmente fueron 65 valientes que se quedaron. Finalmente, y gracias a lo como hemos nosotros actuado y logrado cosas que los otros sindicatos no han logrado. Gracias a eso, actualmente tenemos una membresía de 1,700 personas. Un dato, ¿desde cuándo no tenemos una prestación adicional a nuestro salario? Desde el año 2012. Desde ese momento que aceptáramos una situación de esa naturaleza, este sindicato iba a ser copia y fiel de como los demás. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Fíjese que sin mayores preámbulos, estamos transmitiendo desde Mexicali, Baja California. Y Baja California ha sido, pues yo creo que punta de lanza en muchísimas actividades de la vida política, de la vida social, del deporte, pero específicamente en el ámbito político, en el ámbito sindical. Pues aquí simple y sencillamente fue el primer estado en tener credencial de lector con fotografía, que de aquí surge la idea de alguna manera de la relación que existe con el gobierno federal para después también tener una credencial que se homologó con todos los demás estados y hoy contamos con una credencial para votar. Sin embargo, creo que también cuando hablamos de política, y quiero agradecerle mucho al maestro Javier Gutiérrez Piceno, que antes era muy común, maestro, y con eso yo abro esta charla, este ejercicio de comunicación. Antes era muy común que el dirigente sindical incluso ofreciera como patrimonio propio, les voy a poner 5,000 votos a la disposición de quien sea el candidato, o sea, te trataban como si fueras parte que pertenecía al líder sindical. Y yo creo que, todavía no está erradicado, todavía esta práctica se sigue ejerciendo en quien detenta el poder. Nada más para como preámbulo, tú pertenecías a una organización sindical, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 37, que es Mexicali, donde transmitimos, pero obviamente cuando ves que las luchas por las cuales muchos maestros, como es tu caso, habían tenido una bandera para defender pues logros o beneficios para quienes representaban, pues prácticamente se hacen del lado del gobierno y no se convierten en realidad en luchadores de las causas justas y defensores de los grupos que representan. Entonces, cuando tú decides, y esto así me gustaría iniciar contigo, ¿cuándo te retiras tú de la sección 37 y cuándo inicias como dirigente sindical, que fuiste el formador del sindicato del SIGA en Baja California? ¿Y cómo ha sido esta evolución, maestro? Bueno, antes que nada, te agradezco la oportunidad para vertir todos estos comentarios del sindicalismo aquí en Baja California, como es el caso que nosotros pertenecemos a una organización que hemos denominado que es diferente a la raíz de donde provenimos nosotros. Formalmente, nuestra organización sindical inicia en el año 2019, cuando obtuvimos nuestra toma de nota, pero hay que ir un poco más atrás. Nuestra lucha viene desde el año 2014 formalmente, al congregarnos en un grupo disidente de la sección 37 que le denominamos grupo gestor. Hasta ese momento, así era. ¿Cuál era el motivo? El por qué nosotros nos congregamos para luchar por algunos derechos que pensábamos que las dirigencias en ese entonces no estaban atacando como debieran. Es la jubilación. La jubilación que es un problema incluso actual. Tú sabes que
Hay una lista enorme de compañeros que están solicitándola y que no la han obtenido. En el 2014 había 3,200 trabajadores en lista de prelación, el cual pues iniciamos nosotros con este movimiento, y en el 2015 fue nuestro primer logro que obtuvimos, en donde esas personas fueron liberadas. Y en ese lapso hubo un número de compañeros que se jubilaron de esa lista, y finalmente quedó en el número de 2,400, los cuales obtuvimos una liberación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que nos liberaron de nuestra función docente, la cualquiera que fuese, ya sea director o maestro de grupo, y el gobierno nos seguía pagando. Sin embargo, Iztecali no podría todavía darnos el estatus de jubilado. Eso fue el año 2015. Iniciamos con esta actividad, y formalmente, reitero, en el 2019, cuando nos dieron una toma de nota. En el 2017, antes de esto, te comento que nuestra asamblea constitutiva de la organización, la cual yo encabecé en los anteriores años, del 2019 hasta este año, encabecé como secretario general. Me nombraron en esa asamblea constitutiva en el año 2017. Todo ese tiempo duramos, del 2017 al 2019, una batalla legal para que nos dieran la toma de nota. Eso fue lo que realizamos, y bueno, no sé si contesté cabalmente a tu pregunta. Perfecto. A la fecha, ¿con cuántos agremiados cuentan? Okay. Y finalmente se ha llegado a un acuerdo con, en este caso, el patrón representado por el gobierno del estado, para que les reciban, les enteren y les lleguen de manera puntual y oportuna las cuotas sindicales. Mira, qué bueno que me haces esa pregunta, porque el sindicato al cual yo representé, el Sindicato Independiente Grupo Gestor Águilas, es un sindicato diferente. El cual desde un inicio el grupo determinó que si íbamos a salirnos de la organización matriz, que era la sección 37 del CENTE, pues íbamos a tener que formar un sindicato diferente a donde veníamos. O sea, no era una copia fiel y exacta con lo que nosotros hemos visto que han surgido otras organizaciones. Esta no, debe ser diferente. En ese tenor, nosotros dijimos, no podemos entablar ninguna negociación con el gobierno en donde esta organización ya vaya a ser entregada desde su origen. Y una de las cosas, Heriberto, para no tener esa situación inminente, esa situación de un problema con el patrón, porque el patrón, si les dejamos el control, por ejemplo, de nuestras cuotas, en un momento determinado decide no entregarlas. Y en este momento, desde el punto de vista legal, no existe ninguna herramienta jurídica para obligarlo a que nos dé al día siguiente, cuando deje de entregarnos nuestras aportaciones. Entonces nosotros diríamos que debe ser totalmente independiente en ese sentido, en esa pregunta que me estás haciendo. Independiente, a efecto de que nuestra movilización, si se requiriera una movilización de nuestra organización, no por falta de recursos, no lo pudiéramos hacer. Entonces, cada miembro de nuestra organización aporta a través electrónicamente a una cuenta que nosotros tenemos en el sindicato, y ahí aporta mensualmente o quincenalmente, dependiendo si es maestro activo o es un maestro jubilado. Sí, el ejemplo más claro, en este espacio hemos entrevistado a gente pues que dice que, por ejemplo, en el caso de las cuotas de los maestros jubilados, su organización, en el caso de la sección 37, tienen centralizadas las cuotas. Sí. O sea, se las recoge la sección 37, sí, pero la manda a la Ciudad de México. Así es. Y la Ciudad de México te da la limosna que quiere. Exactamente, te retornan lo que pues están establecidos, ¿no? Pero la mayormente se va a la Ciudad de México, al centro, ¿no?, de la República. Entonces nosotros no nos parecemos. Yo sé que otras organizaciones también hacen lo propio con el gobierno, de que pues vía electrónica, vía nómina, se les retiene a los compañeros y pues hacen con ellos lo que quiera el gobierno.
A veces se les da, a veces no les da, dependiendo de cómo se comportan, ¿no? Claro. Entonces, nosotros no queremos eso. Totalmente independientes en ese sentido. En otro tipo también de negociaciones, no le entramos, Heriberto, no le entramos a la cuestión de dádivas por parte del gobierno hacia la organización, tal y como nosotros vemos a otras organizaciones que lo hacen, es decir, al CENTE, a todos los que han surgido del CENTE, pues les dan ciertas dádivas, como cuáles, como comisiones sindicales, que de acuerdo a la ley no deben ya existir. Y sin embargo, en la práctica los vemos. ¿Cuántos comisionados tienen cada una de esas organizaciones? Sí, a nosotros lo mismo. Se nos propuso ciertas cantidades de comisiones. No lo aceptamos, Heriberto. No lo aceptamos porque desde ese momento que aceptáramos una situación de esa naturaleza, este sindicato iba a ser copia y fiel como los demás. Y nosotros estamos empecinados a que sea diferente. ¿Cómo para qué? Me preguntarás, ¿cómo para qué debemos ser diferentes? Bueno, simple y llanamente para poder defender a los trabajadores. Así ya, como es el origen de una organización sindical. Se ha perdido. Si haces tú una diferencia, maestro, y yo lo quiero decir con honestidad, porque también soy un hombre adulto, finalmente podrás encontrar en algunos líderes sindicales del pasado muchos defectos, pero tenían una cohesión y una defensa del patrimonio del maestro que era muy evidente. Se ha perdido por completo. Sí. Hoy lo pueden centralizar en beneficios personales para el puro dirigente o a los más cercanos. Te doy un dato. ¿Desde cuándo no tenemos una prestación adicional a nuestro salario? Desde el año 2012. O sea, hacia atrás. Está estancado todo. Sí. De esa fecha que te señalo hacia atrás es la historia de nuestras prestaciones. Las que tenemos aquí, por ejemplo, en Baja California. Que de manera general puedo citarte 8. Que tenemos la generalidad de los trabajadores de la educación. 8 bonos que nosotros llamamos y que fueron forjados por esos dirigentes que, a pesar de que era un sindicato corporativo, que es un sindicato que tenía que negociaciones con el gobierno, etcétera, sin embargo, había posiciones muy firmes de esos dirigentes en donde decían, aquí tenemos que defender a los trabajadores. Y claro, también había la línea del nacional que les permitían hacer ese tipo de negociaciones a nivel local. Por eso se lograron todos esos bonos que ahora estas generaciones estamos nosotros gozando. Pero te hablo del 2012. Sí, Señálame tú un logro posterior a este. No lo vas a encontrar. No lo hay, pero además no hay ninguna manifestación de que haga patente la lucha sindical. No hay. ¿Desde cuándo no hay una manifestación? Les pagan cuando quieren. Ahora te quieren pagar hasta en abono. Así, efectivamente, señalando el caso muy patético de nuestro seguro de vida, pues. Que ahora, desafortunadamente, a los familiares de las personas que se nos adelantaron en el camino, pues les quieren o les están pagando, pues, desgraciadamente, así, en abonos, en 5 años. Ahora creo que se los redujeron a 3 años. Pero aparte de eso, Heriberto, de manera unilateral hacen cambios en los reglamentos, en el caso muy particular de esta prestación que tenemos, porque ya los dirigentes, los que estaban acreditados, pues se autoeliminaron. No participan en nada. O sea, ellos antes eran integrantes de ese consejo técnico del plan de beneficio, al que nosotros llamamos plan de beneficios. Y en ese plan de beneficio pues está el seguro de vida al que estamos refiriéndonos. Y resulta que nos amanecimos en el año 2019 con que ya no pertenece ninguna de las organizaciones a ese consejo técnico y que de manera unilateral ahora el gobierno decide cómo pagar ese seguro de vida. Y una de las aberraciones, los cuales nos enteramos posteriormente, no en el 2019, sino fue posterior, cuando dijeron ellos, pues, sí, vamos a empezar a pagar, pero en abonos. Y otra, de que hay un tope. Dice, ya no te van a pagar en atención al salario del trabajador fallecido, porque antes era 65 salarios del salario del trabajador fallecido. Ahora ya no. Así está establecido que son 65, pero pusieron un tope.
Dice, no puedes superar ese tope. Y el tope son 3 millones de pesos. Hay compañeros que tienen pensiones muy altas. Y sobrepasan. Pero son la minoría. Sí, claro. Eso también quiero decirlo, ¿no? Porque luego se les echan encima y dicen, no, es que tienes una pensión muy grande. O sea, ¿qué más quieres? No llega ni al 1%. Nos podrían decir, ¿no? Indilgar eso, de esa crítica, decirnos, oye, pues, ¿qué más quieres? Son 3 millones. No. Hay compañeros que sobrepasan. Para decirles al auditorio, ¿qué equivale esos 3 millones de pesos? Es tener una pensión de 15 UMAS. Si te gusta nuestro contenido, síguenos en nuestro canal de YouTube y por favor, Sopas, el podcast. El que tenga una pensión arriba de 15 UMAS ya no va a recibir el recurso. ¿Sí? Sí. Arriba, ¿qué significa 15 UMAS? Aproximadamente 46 mil pesos mensuales. Échale tú. Sí, hay un gran porcentaje de compañeros, entre 40 a 60 mil pesos, de compañeros que ganan así su pensión mensual. De administraciones y de tiempos pasados. Los de nuevo ingreso no van a gozar absolutamente de eso. Olvídalo, porque ese fue otro golpe muy fuerte que se dio en el año 2015 con la publicación, con la promulgación de la ley de Iztecali. Al cual ahí también nacimos nosotros, Heriberto. Nacimos luchando precisamente con instrumentos diversos a los que tradicionalmente un sindicato lo hace. El sindicato antes no se iba por el área legal, obviamente que tenía una negociación con el gobierno, se sentaban a negociar alguna prestación y bueno, se conseguían. Esa es la historia de lo que estamos narrando. Pero posteriormente a ese año, 2012, que ya no hubo nada, ningún otro tipo de prestación, nosotros nacimos en el 2014 y en el 2015 y se hizo esa modificación a la ley donde se iba a pegar fuertemente a los derechos de los trabajadores. ¿Cuál, Heriberto? La conquista más importante que nosotros teníamos como trabajadores de la educación en Baja California era la pensión dinámica. Y con esa ley desaparecieron. Desapareció esa conquista que era un sueño de todos los trabajadores de México, no solamente los de aquí, sino de México. Baja California era la punta de lanza. Sí. Fueron de los primeros, lo dije yo al inicio del programa. Fueron de los primeros en tener estos logros. Teníamos pero el mejor no los ves instituto. defender nada. El sindicalismo. Prestaciones, instituto. Nuestro instituto Iztecali era el instituto que todo el mundo quería. Sí, administraban hoteles, restaurantes, campos de diversión. No hallaba ni en qué gastarse los recursos, Heriberto. O sea, había abundancia. ¿Por qué? Porque cuando nace el Iztecali en 1971, pues hubo una etapa en donde además aportaban los compañeros. No había jubilaciones en ese momento. Hasta el año 1984, y que fueron la primera generación. Administradores. Claro. O sea, y se robaron también mucha lana. Las arcas en un lado, o sea, fueron millonarios todos los directores y gobernadores en ese tiempo también, hay que decirlo, ¿verdad? Sí. Oye, Javier. Y aún así no los pudieron desaparecer. No lo han podido todavía desaparecer. No lo han podido, pero está ahorita en peligro. Claro. Está en peligro y en peligro latente. Es el tema más actual que traemos. A ver, Javier, del nacimiento del sindicato a la actualidad, ¿con cuántos inician? Porque obviamente a los inicios pues, es difícil. Sí. ¿Cuántos locos te siguieron y cuántos hay en la actualidad? Éramos 130 personas, se redujo a 65. Todo ese proceso que se dio en el año 2017 al 2019, quedamos 65 personas. Porque hay presiones. Claro. Porque hay presiones. No, si te vas, te voy a castigar. Imagínate. El monstruo mayor que era el CENTE. Que tenemos enfrente, que es el CENTE, sección 37, pues, oye, no podemos compararnos con ese monstruo. Obviamente que muchos, pues, se bajaron. Finalmente fueron 65 valientes que se quedaron. Finalmente. Y gracias a Dios y gracias a lo como hemos nosotros actuado y logrado cosas que los otros sindicatos no han logrado,
gracias a eso, actualmente tenemos una membresía de 1,700 personas. O sea, es algo, para mí en lo particular, yo me recuerdo muy bien que mi primer mensaje que les dije a mis compañeros en ese momento, cuando yo asumí la dirigencia de esta organización, les dije, y realmente que la vara me asustaba, incluso ponerla así. Pero dije, si no me trazo metas ambiciosas, entonces no voy a poder lograr nada, absolutamente. Entonces yo les dije a mis compañeros, mi propósito, a esos 65, ¿no? Es mi propósito, cuando yo termine mi administración, mi dirigencia, voy a llegar a 1,000 miembros. Eso fue lo que dije. ¿Y lo rebasaste? Sí, lo rebasé. Lo rebasé en poco tiempo, ¿verdad? Por unas estrategias que obviamente tiene uno que implementar, pues no había de otra. Entonces empezamos en un cuartito de 4x4, en una oficina, que llegó un momento en transcurso de 6 meses que se nos llenaba de gente que iba a querer afiliarse a nuestra organización. Gracias, pues, obviamente, a la estrategia, lo que le decíamos nosotros que íbamos a hacer para defender sus derechos. Entonces, me llamaban y me decían, profe, no, aquí no podemos atender a tanta gente que viene. En ese tiempo tan corto de 6 meses, se nos adhirió como unas 900 personas. Prendió muy rápido. Bueno, del 2019 estoy hablando, 2020, ya sabes, la pandemia se nos vino en el 2020. O sea, mi periodo, realmente la mitad de mi periodo fue así. Fue muy difícil. Y sin embargo, a pesar de la pandemia, cuando termino, yo entrego con una membresía de esa naturaleza. Maestro, los logros, por decir algo, los logros más destacados al frente de tu administración, claro que sí. ¿Cuáles han sido? Y sí se ve obviamente una gran diferencia entre un sindicato como el que preside actualmente el maestro Ampelio Íñiguez, que ha sido sombra más que luz, una sombra. Pero además lo digo de veras, el maestro lo conozco, borrado, opaco, gris, no comunica, maestro. Mira, los logros más relevantes y que no solamente han sido para el SIGA, ni para los miembros del mismo, el que nosotros decimos que ha sido el máximo es defender la pensión dinámica. Es el primer amparo que obtuvimos en el año 2015. En ese mismo año, Heriberto, pues fue una locura, porque así nos decían, que estábamos locos. Pues sí, si no estamos así, pues no le hubiéramos entrado, Heriberto. Necesitamos tener algo de locura para poder luchar contra ese monstruo. Luchar contra ese monstruo y con el gobierno, con el patrón, el adversario natural. Ese tiempo me fui a la Ciudad de México con un compañero porque nosotros expusimos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos que en Baja California estaban violentando los derechos de los trabajadores cuando se promulgó la ley de Iztacali. Entonces, no solamente nos amparamos de manera individual, sino también hicimos ese intento. Nos dijeron, están locos, ¿quién creen que les van a hacer caso a la Suprema Corte de Justicia? Obviamente que nosotros, como cualquier mortal, no podemos acudir directamente a la Suprema Corte de Justicia, pero implementamos una estrategia. ¿Cuál fue? Acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a través de ella, ellos sí tienen la puerta abierta para ir directamente a la Corte. A la Corte. Lo hicieron. Nosotros dijimos, aquí en Baja California están violentando los derechos de los trabajadores. ¿En qué sentido? Bueno, que todos los compañeros en la ley habían aumentado la cuota al instituto. También a los jubilados. Anteriormente, la ley del 70 no establece eso. No, porque se supone que tú ya cumpliste con tus 30 años de trabajo y tus cuotas sindicales y tus cosas patronales. Y las del Iztacali. Y las de Iztacali, sí, las patronales. Sí, la de seguridad social. Entonces, nosotros planteamos eso, que había una violación, que la ley decía o establece que deberían de estar aportando el 5% de su salario. Y la Corte nos hizo caso. En octubre del 2019 emite una resolución. Y esa resolución dice, en Baja California estamos violentando los derechos de los trabajadores jubilados, por lo tanto esa ley
¿En qué aspectos no va a ser aplicable? En esa. No se le puede retener ni para pensiones, ni jubilaciones, ni servicio médico. Y un tercer logro en ese acto que hicimos fue los accidentes de trabajo. Sí, los accidentes que tienen nuestros compañeros de su casa a lugar de trabajo. Anteriormente no está establecido. Sí, simple y llanamente establecía la ley que en el lugar nada más. Cualquier accidente de trabajo, pero en el lugar donde ellos laboraban. No, el tránsito, el traslado de su casa hacia su escuela, donde ellos trabajaban, también debe considerarse como accidente de trabajo. Fueron 3 logros muy importantes y que todo el mundo lo está gozando en este momento. Se traduce en recursos económicos que reciben los trabajadores jubilados cada mes, tanto de la burocracia como del magisterio, porque todos los que estamos ahí en el instituto fueron favorecidos. No solamente el magisterio. Ese es uno. Y los otros logros. Ok, posteriormente. Este es el de la jubilación dinámica, ¿no? Y que no se te retenga una vez que cumpliste con tu vida laboral. Muy bien. 2,400 trabajadores fueron liberados del servicio. Fue el segundo logro. Muy importante. Eso fue en el 2015. Hasta junio se terminó ese periodo. Ya no ha habido más ningún otro liberado de esa fecha. ¿Sí? Ahora, recientemente, unos compañeros que estaban en la misma situación que nosotros hace 8 años, ellos también implementaron un movimiento, el cual no lograron liberaciones. Lograron que se aceleraran un poquito las jubilaciones, pero liberaciones no. Y siguen trabajando, ¿eh? Sí. Más de 1,000 personas ahorita están indebidamente trabajando en sus aulas, porque ellos ya cumplieron con lo que establece la ley. Bueno, el tercer logro fue una vez que concluyó en el 2018. Fatídico, 2018. Creo que eso todavía la gente recuerda cuando Kiko Vega no entregó puntualmente los salarios de los trabajadores, de las mensualidades a los trabajadores jubilados. Y también los activos los sacrificaron con el pago de aguinaldo, que no les pagaron también en ese periodo. En este periodo, precisamente, mira qué curioso. En este momento que estamos grabando, fueron los momentos en que en el año 2018 nosotros acudimos a los jueces federales para que obligaran al gobierno a que nos pagaran nuestra mensualidad, que ya tenían 46 días que no las pagaban. ¿Sí? Desde el mes de noviembre no pagaron la mensualidad de noviembre. Estamos en diciembre y obviamente que tampoco la pagaron. Estamos prácticamente a vísperas de la Navidad y no teníamos ni la mensualidad ni tampoco el aguinaldo. Ni las otras prestaciones, obvio, ¿no? La prima vacacional, el bono de 5 días. No. Nada se había recibido por parte del gobierno. ¿Qué hicimos? Nosotros no nos quedamos con los brazos cruzados. Inmediatamente acudimos con los órganos jurisdiccionales y les dieron una orden. Fue precisamente en estas fechas cuando uno de los jueces federales dijo, nosotros fuimos a exponerle, obviamente, nos presentamos con él, dijimos, la resolución que diste, una resolución primera que dio, una provisional, dijo, les dio la orden de que nos pagaran. Aguantaron la multa, 8,090 pesos por cada trabajador que nosotros interpusimos el amparo. De multa. De multa. Que el gobierno, que el Iztecali la pagó. ¿Ok? Sí. Pero la segunda resolución que dio el juez dice, pero ahora va a ser la destitución si no obedeces. ¿Sí? La destitución de tu cargo. Y eso lo hicieron ustedes. Sí. Lo hizo el SIGA. Sí. Pues. Entonces, en vísperas, el día 24, día hábil todavía, 24 de diciembre, se presenta el actuario ahí en las oficinas del gobierno, oficinas de Iztecali, para notificarles que tenían 24 horas para pagarnos. Punto. Si no, la destitución. Qué curioso. Qué curioso que el día 26 de diciembre, pasamos una Navidad sin lana, ¿sí? Pero el día 26 de diciembre anuncia el gobierno que ya había llegado el recurso. ¡Qué casualidad! No fue nada. Fue casualidad. Es que el juez ya le había dado la orden. Y ellos obviamente, al pagarnos, porque tenía que pagarnos a nosotros, las demás personas dijeron, oye, ¿por qué le pagan a ellos? A ellos sí les van a pagar y a nosotros no. Claro. Entonces, el recurso siempre estuvo en Baja California.
Tú sabes la historia. Tú sabes que en ese momento era crucial. Ya había ganado Andrés Manuel López Obrador. Ya para ese tiempo ya tenía como 20 días en el poder. Y a Kiko Vega ya lo tenían amenazado. Él ya no podía hacer absolutamente nada porque el trueque era entregar el gobierno a Morena. Porque, para que él no caer en la cárcel. Ese era el trueque. Esa es la negociación que se dieron. Pero el recurso siempre estuvo aquí. En Baja California. Y lo jugaron hasta que lo obligamos nosotros a que lo hicieran, a que lo ejercieran. Nos pagaron. ¿Y qué pasó al día siguiente? Al día 26, 27 de diciembre. Se fueron contra los burócratas. Pero ¿qué pasó también con los burócratas? Acudieron con nosotros. Acudieron conmigo. Dice que nos ayudas en esto. Claro que sí. Y también hicimos lo propio. En enero, claro que hay un procedimiento. En enero a ellos también el amparo procedió y les tuvieron que pagar este enero. Todos estos logros, maestro, pues sin lugar a dudas suman para el sindicalismo al que tú representas, pues un orgullo. Ahora, está la amenaza latente de federalizar la nómina y de la seguridad social universal. Exacto. A través del IMSS Bienestar. Exactamente. Y la verdad, sería otro golpe durísimo para los trabajadores de la educación. Ya ves lo que pasó en los meses anteriores, ¿no? Cuando se dio a conocer, se publicó el acuerdo que firmó la gobernadora, 5 de septiembre. Sí, pero previamente en agosto lo había firmado, pero hasta el día 5 de septiembre lo publica en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? Un mes después. Bueno, teníamos 30 días para interponer un amparo, pero en ese tiempo, ¿qué fue lo que sucedió? Muchas voces nos dijeron que no había elementos para procesar ningún amparo, de que nos amparábamos si no había ninguna violación a nuestros derechos, era una declaración solamente, que el propio convenio no establecía nada, no decía Iztecali, que no había elementos, ¿no? Pues les volvimos a demostrar que sí, que la interpretación de ese convenio obviamente que implicaba que nuestro instituto también estaba involucrado, tal y como sucedió. Parece que se les olvida que en el año 2019, cuando nace INSABI, si tú recuerdas, aquel que ya abortaron, aquel instituto que ya no sirvió para nada. Exactamente. También hicieron lo propio y quisieron hacer el convenio, lo firmaron, todavía estaba Kiko Vega. En fusionar, ¿no? Sí, fusionarlo. Y cuando nosotros interpusimos el amparo, también procedió. También procedió. Y ahí nos dimos cuenta en los anexos de que Iztecali, y aparte Javier Mesa había firmado, que en aquel tiempo era el director de Iztecali. O sea, no había lugar a dudas. Ok, ahora ocultaron los anexos. Qué curioso, ¿verdad? Que cuando publicaron el convenio, el 5 de septiembre, los anexos no los publicaron. ¿Y cuándo lo publicaron, Heriberto? Los anexos de este convenio que firma ahora la gobernadora. Lo publicaron después de 30 días, en donde ya había pasado el término para poderte amparar. O sea, los anexos ya te dan con mayor claridad elementos de que efectivamente teníamos razón. Pero lo hicieron después para que si hubiera otra gente que tuviera alguna intención de hacerlo, no lo hiciera. Ya se los había hecho. Tramposamente así es el gobierno. O sea, nosotros los conocemos perfectamente cómo es el gobierno. Y son tramposos en ese sentido. Ok, sin embargo, nuestro planteamiento inicial sí lo logramos. Ahí están los amparos. ¿Sí? Estamos demostrando que efectivamente es así. Aún que ahorita las autoridades estén diciendo que no. Pero fíjate bien, sus declaraciones no son claras. Oye, maestro, a mí sí me gustaría que dijeras, porque es importante, se van a defender contra la federalización de la nómina, contra la cobertura universal de salud, ¿qué van a hacer? Mira, ya iniciamos con este procedimiento, ya lo tenemos firme. Los amparos que procedimos no solamente fue uno, el colectivo que prosperó también, sino individuales. En cada uno de los municipios. Nuestra estrategia es utilizar todos donde haya jueces federales en el estado. Todos prosperaron. Ok, esa es la primera parte. Si conseguimos que no se vaya, si no se transfiera, porque nosotros tenemos elementos ahí muy importantes para impedirlo en esos amparos. Sin embargo, el segundo paso
para donde va el gobierno es la centralización de nuestra nómina. Eso es independiente, porque puede suceder este segundo paso, independiente de lo otro. Sí. ¿Y qué implica? Implica perder nuestras prestaciones locales. Es lo que no entienden a veces los maestros, los compañeros trabajadores. No entienden que nuestras prestaciones locales están firmadas, asignadas aquí localmente, nomás con los gobiernos de Baja California. La federación ni sus luces no las conoce. O sí las conoce, pero nunca las va a reconocer como suyas una vez que se transfiera. ¿Qué es lo que ellos van a proponer? Ellos van a proponer el pago de 40 días de aguinaldo tal y como lo paga la federación. Así de sencillo. Los 8 bonos, nada más uno es el que reconocen. Ajuste de calendario. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos van a reducir? A una pensión de 10 UMAS, que es la que ellos pagan. ¿Están dispuestos a dar la lucha? Claro. Claro, vamos a defendernos. Y ahorita es el momento oportuno. Tenemos la corte con una presidenta de la corte que se está fajando. ¿Sí? Entonces, ese es el momento oportuno para poderlo hacer. Esa es la invitación que yo les hago a todos los independientemente de los sindicatos donde pertenezcan. Es que no necesariamente tiene que pertenecer al SIGA. O sea, cualquier trabajador puede defenderse. Obviamente que la recomendación es que nosotros tenemos nuestra firma de abogados que se complementan con los conocimientos que ellos tienen, que son muy especializados en la cuestión de amparos, y un servidor que tiene el conocimiento de los derechos de los trabajadores. Entonces, no cualquiera tiene esa dupla. Claro, sí y también decir. La parte legal, ¿no? Que como abogado la conoces perfectamente bien, porque tienes pues 18 años nada más, ando en esto. Desayuno, como y ceno. Sindicalismo. Así Maestro, es. Pues te quiero agradecer mucho. Es increíble cómo se nos fueron estos 35 minutos. Te quiero agradecer mucho el que hayas participado en este podcast con nosotros. Así muy rápido, algo que con lo que quieras cerrar. Bueno, nada más decirle a todos mis compañeros que hay que estar alertas. Hay que estar alertas porque esto, yo como se lo dije algunos años, estamos librando la batalla, la madre de todas las batallas, que es defender lo que nosotros tenemos, nuestros derechos. Y si vamos a agotar todas las instancias, incluso yo estoy pensando que hasta a nivel internacional. No solamente si los reveses los obtenemos aquí en México, tenemos que trascender. No hay que quedarnos aquí nada más. Es el patrimonio de nuestras familias las que nos estamos jugando. Perfecto. Pues muchas gracias. Gracias a usted que nos sigue a través de este ejercicio de comunicación. Síganos en las diferentes plataformas, en YouTube, Spotify, en TikTok, todas las plataformas, en Facebook, a través de Sopas Noticias. Síganos porque creo que da para mucho y es obligación de todos los ciudadanos participar en este tipo de ejercicios. Maestro Javier Gutiérrez Piceno, como siempre, un placer saludarlo. Igualmente, Heriberto. Gracias por la oportunidad.